Vamos ahora con uno de los problemas más comunes en pueblos y también en ciudades. Los conflictos entre vecinos han llegado en algunos casos a los juzgados con agresiones verbales e incluso en algunas situaciones también agresiones físicas. Enrique. Sí, Vanessa, bueno, esto de los conflictos vecinales da para mucho. En sí, legalmente, tener un conflicto con el vecino no es un delito, obviamente. Lo que es un delito es cómo resuelves ese conflicto. Primero vamos a empezar por unos datos genéricos para que os hagáis la idea de lo que puede suponer un conflicto vecinal ahora mismo en España, porque no son pocos los que lo tienen. Según una encuesta de Mutua Propietarios de España, el 33% de nosotros confiesa o ha confesado que tiene problemas con alguno de sus vecinos. De ese 33, Vanessa, el 12% dice que ese conflicto nunca llegó a resolverse. No sabemos si acabaron una de las partes marchándose del bloque, vendiendo el piso, o siguen viviendo enemistados, pero la situación a veces es tensa. Los motivos por los que se producen estos conflictos, pues destacamos dos. Uno es evidente, lo hemos contado muchas veces en Conexión Aragón, problemas por ruidos. Las paredes a veces no son tan gruesas como para evitarlos y surgen problemas que derivan, como veremos, hoy vamos a ver un caso poco problemático, en amenazas verbales, incluso físicas. Y luego un 15% por daños a la propiedad de la propia comunidad, es decir, no utilizar los elementos de la comunidad, véase el ascensor, lo que pagamos todos, Zonas el portal, comunes, zonas comunes, el que sube la bici, la sube a pulso y va dejando el rastro de la rueda, por ejemplo, por todas las paredes y luego hay que pintar. Bueno, son gastos comunitarios, es un ejemplo, pero son gastos comunitarios que al final donde duelen es en nuestro bolsillo, porque esos gastos los afrontamos o los afrontan todos los inquilinos de la comunidad. Estos son algunos de los ejemplos que hemos visto: problemas por ruido, problemas por daños en la propiedad de la comunidad, pero también hay veces que se hace extensivo a animales. Por cierto, que decíamos que es muy amplio este sector. Sí, hemos llegado incluso a ver denuncias, y en este programa hemos hablado de eso, Vanessa, que, insisto, da para mucho, no vamos a tocarlo todo, nos vamos a centrar, ahora os explico en qué denuncia, problemas en zonas rurales, en pueblos, con vecinos que son gallos, que son burros, es decir... O con las lindes. Efectivamente, se puede haber mucho tipo de problemas vinculados a los conflictos vecinales. Hoy nos vamos a centrar en uno. ¿Cuál es? Quiero que conozcas a Francisco. Francisco hace unos días puso un vídeo en las redes sociales. Nosotros lo hemos resubido en un minuto para que se hagan a la idea de a qué se enfrenta Francisco, qué es lo que denuncia y de qué tipo de problema con sus vecinos de Botorrita hablamos. Mi hija es una niña dependiente grado 3 con 93%. Tiene 79% de discapacidad y 52% de movilidad reducida. Ella necesita constantemente a una tercera persona para poder vestirla, bañarla, darle de comer, cambiarle el pañal o hacer cualquier cosa cotidiana. Tampoco camina mucho ni lo hace muy bien. Hace 3 meses decidimos mudarnos a Botorrita, un pueblo muy pequeñito de Zaragoza, buscando una vida más familiar y acogedora, donde todo el mundo la conociera y supiera su condición y la quisiera y respetara. Debido a la condición de nuestra hija, nos vemos obligados a aparcar delante de nuestra casa, pero es imposible acceder con seguridad a nuestra propia vivienda porque el vecino de enfrente aparca todos los días en nuestra puerta. Nosotros hemos intentado ser amables y hemos pedido por favor si podían respetar nuestra fachada para facilitar el acceso a nuestra hija. Pero en su lugar nos hemos encontrado con insultos, faltas de respeto, intentos de agresión y amenazas de muerte. Es solo un pequeño resumen, yo creo que bien explicado por él mismo. Tuvo que salir a las redes sociales, él lo decidió así, para explicarlo. Vanessa tiene una hija con problemas, necesita aparcar cerca de su vivienda, que entendemos que son casas bajas en Botorrita, a donde se han ido a vivir desde hace 3 meses. El vecino aparca justamente ahí el coche. Es una zona donde realmente, según el ayuntamiento, nos ha dicho él, que habla con el alcalde, no se puede aparcar. Lo que pasa es que, bueno, aparcan. Él lo necesita, insisto, para sacar a su niña, que tiene una discapacidad, y estar más cerca de casa. El vecino no le entiende y a partir de ahí amenazas. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es hablar en directo con Francisco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco, es un vídeo que conocíamos hace unos días. ¿La situación a esta hora de la tarde sigue siendo exactamente la misma? La situación sigue siendo, bueno, que ahora sí he podido estacionar porque él no ha puesto el vehículo, porque, claro, al haber hecho el vídeo y lo ha visto mucha gente y el apoyo ha sido
mayormente muy bueno hacia nosotros, pues eso le implica un poco, pues igual dejarlo ahí para no hacerle más fotos ni nada y no seguir retratándose. Pero en las redes sociales, pues los comentarios que dejan amigos suyos o incluso gente de su familia, aún encima, en vez de disculparse o pensar en nuestra hija que tiene discapacidad, lo único que hacen es reírse y mofarse de ella. Francisco, buenas tardes y gracias por atendernos. Vosotros os decidís iros a Botorrita, a vivir una vida tranquila en un pueblo aragonés. Nos cuesta entender que explicándole a una persona que tienes una niña con una discapacidad que necesitas aparcar cerca de tu casa, no se entienda. ¿Cómo fue ese primer momento? Nosotros decidimos colocar un cartel en nuestra fachada, en la ventana, porque éramos vecinos nuevos y no conocíamos a la gente del pueblo ni de quién era el vehículo. Entonces decidimos poner un cartel en el que pusiera que por favor se respetara la fachada de nuestro edificio, ya que tenemos una persona con discapacidad y así se le facilitaba a ella, ¿no?, poder bajar y subir del coche. Y en vez de eso, un día que nos encontramos por la calle, pues saliendo nos dijo él, ¿sabes? Que se acercó la madre, se acercó la hermana y diciendo que el cartel se lo pasaban por ahí abajo, que lo que le pasara a la niña le daba igual, que él también tiene a su marido con minusvalía. Yo en ningún momento lo he dudado, no lo sé, pero claro, yo con el que tenía el problema era con el hijo, porque él nos decía que, claro, la madre decía que como ellos llevaban aquí viviendo más tiempo que nosotros y que pagaba 5 impuestos, que no íbamos a llegar nosotros ahora a querer mandar en el pueblo. Fran, ¿y cuánto tiempo han estado en esta situación hasta que ahora parece que ese vehículo ya no se aparca en ese sitio? ¿Cuánto tiempo han estado? Pues hemos estado desde que llegué. Desde que llegamos al pueblo hemos estado en esta situación. Amenazas nos decía también, frases ahora en redes sociales. No sé si ha tomado una decisión respecto a esto, no sé si lo piensa poner en manos de Guardia Civil. Hay una denuncia, Vanessa, sí. Hay una denuncia. ¿Y las actuales también? Las amenazas y todo lo que han dicho en redes sociales está capturado y en cuanto ahora mañana iremos a la comisaría, porque ellos también dicen que, bueno, han hecho una denuncia cruzada, es normal cuando alguien te denuncia. Entonces pondremos en contacto de la Guardia Civil, que hay gente que son amigos suyos, porque lo hemos averiguado nosotros, todo lo que han dicho en esos comentarios. Y todo nace, Francisco, por una petición, entendemos que normal, por una niña pequeña que tiene un problema, vuestra hija. Entiendo, vais a seguir viviendo en Botorrita, ellos viven enfrente de vosotros. ¿Cómo está la situación ahora mismo, al margen de ese aparcamiento? La situación es la siguiente. Hoy, de hecho, hemos tenido una entrevista de radio en una cadena en Intereconomía que se llama Sin palos en las ruedas, y casualmente el alcalde de Botorrita también estaba en esa entrevista, y lo que él dice es que no se puede pintar aquí una plaza. Yo creo que perfectamente cabría la plaza pintada, porque como era antes la acera era diferente a cómo está ahora y se podría hacer perfectamente sin ningún problema hacia la gente que pase por la acera, pero él dice que no, y que hay una plaza a 30 metros, que efectivamente hay una, pero está ocupada por otro vecino que tiene discapacidad y yo no puedo hacerle retirar el vehículo porque está en todo su derecho de ocuparla. Y él nos dice que la plaza de discapacitados, que aunque me la pintara, sería solo para bajar a mi hija y subir y bajarla, y que luego tengo que dejarla en casa y irme a buscar parking a otro sitio. Entonces, ¿cuál es la situación? Que me diría que aún así tendría que dejar a mi hija sola en casa. Sí, nosotros, Francisco, es lo que dice el alcalde y es así, que bueno, que no es una plaza como tal y que él entiende la situación de vuestra hija, pero que sí, no puede hacer nada más y que la situación es esa. Yo me refería, Francisco, sobre todo a la relación con vuestros vecinos. Claro, lejos de mejorarse, me imagino que se habrá empeorado incluso. Sí. Debido a las amenazas, pues nosotros no queremos... siempre lo hemos dicho, que no estamos a favor de la violencia, ni vamos a ser agresivos con ellos, ni mucho menos. Estamos decepcionados porque pensábamos que en Botorrita pues estaríamos felices, pero visto lo visto, no vamos a llegar a ningún buen puerto con ellos.
Francisco, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos esa historia. Seguiremos muy pendientes de la evolución de todo ello y ojalá se llegue a un buen acuerdo por ambas partes. Gracias. Pues muchísimas gracias sobre todo a vosotros y a la comunidad que tiene David de Ni una agresión sin respuesta. Y nada, muchísimas gracias por atenderme. Pues así está la cosa, Vanessa. Este chico lo ha hecho público porque considera que no le quedaba otra salida, lo ha puesto en redes. Ha habido, como él dice, mucha gente que se ha volcado, es una situación problemática con una niña con discapacidad, no se entiende esa relación de los vecinos. Obviamente ahora la relación se ha tensado mucho, hay denuncias cruzadas en el cuartel de la Guardia Civil e insistimos, es verdad que el Ayuntamiento de Botorrita está al tanto de la situación, pero respecto a la plaza han dicho que no se puede hacer nada más, que no es una plaza donde se pueda aparcar, que ellos están en pro de poner soluciones para que los vecinos, obviamente, de un pueblo pequeño, no se lleven mal, y menos puerta con puerta, pero que no pueden hacer mucho más. Luego ya depende de la relación que tengan los unos con los otros. Claro, nosotros hemos preguntado a Carmen Sánchez, una abogada muy reconocida aquí en Zaragoza, ¿qué pasa con estas situaciones vecinales? Porque van avanzando y acaban en denuncias verbales, incluso denuncias físicas. ¿Podría, teniendo como origen un conflicto vecinal, alguien acabar en prisión? En los conflictos entre vecinos hay que tener cuidado de no excederse porque hay conductas que podrían entrar dentro de lo que es el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, el delito de amenazas, que podría ser leve según la intensidad de la amenaza, cuando le adviertes que puedes cometer un mal contra su persona o contra sus bienes, que constituyan delitos de homicidio, de lesiones. Si te denuncian, puedes acabar en un juicio sobre delito leve y la pena a imponer es una multa. Pero si las amenazas son condicionales, la pena de prisión podría alcanzar los 5 años. Y si no son condicionales, la pena en abstracto que fija el Código Penal es desde 6 meses hasta 2 años de prisión. Es por ello que hay que ser muy prudente en las relaciones entre vecinos. Así es, hay que ser prudentes. Esperemos que Francisco y sus vecinos acaben entendiéndose y llevándose mejor, porque no es cuestión de estar todo el día a la gresca, como se suele decir. Gracias, Enrique, por todos estos datos.